Tren Maya. Reporte de avances. Semana 28 de 157. En el tramo 1, continuamos con la formación de terraplén y con los trabajos de rescate de flora y fauna. En el tramo 2, avanzamos con los trabajos de despalme y desmontaje de la vía antigua. En el tramo 3, proseguimos con las obras de drenaje transversal y el corte y clasificación de la vía antigua. En el tramo 4, realizamos trabajos de excavación y terraplén y actividades de desmonte y despalme. Los empleos generados por el Tren Maya ascienden a 38.064, de los cuales más del 70% son regionales. En el Tren Maya ya comenzamos con la adquisición de riel para los primeros 5 tramos. La fabricación para el tramo 1 está a cargo de Steel Dynamics, ubicada en Columbia City, Estados Unidos. Y para el tramo 2 y 4, Anga Group, ubicado en Pashiwa, China. Posteriormente, para los tramos 3 y 5, iniciará producción la empresa japonesa Sumitomo. En total, se adquirirán 179.982.68 toneladas métricas de riel, 115 libras por yarda de acero. La empresa Asimex del Caribe está a cargo de la logística de transportación para ambos tramos. Después del forjado del riel, se traslada al puerto de arribo y posteriormente se acopia. Los sitios de acopio son preparados para la llegada de los rieles con trabajos de terracería y riego de sello para proteger el paso de los vehículos. Con la intención de aprovecharlo al máximo posible, contemplamos usar los remanentes del riel para áreas, bases de mantenimiento, talleres y cocheras. El Tren Maya se construye con los mejores materiales, certificados a nivel internacional. El Tren Maya avanza. Gobierno de México. Bienvenidos a una emisión más del noticiero La Razón de Cabo San Lucas. El día de hoy viene a platicar con nosotros nuestro invitado especial, el ingeniero Fernando Hoyo Romero. Él es administrador del puerto integral de Cabo San Lucas y pues bueno, viene a darnos diferentes noticias acerca del puerto de Cabo San Lucas y también a platicarnos de un protocolo para lo que es las actividades en este nuevo reinicio, podríamos decirlo así, de lo que son las actividades portuarias, y pues nos va a platicar de pues, cómo se realizarían y pues sobre todo darle la bienvenida, ingeniero Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos tus seguidores, todos los televidentes, es un placer que nos sigan. Pues ya estamos a 442 días después de la declaratoria de pandemia y el efecto del SARS-CoV-2 o COVID-19, también conocido así, sigue presente en la sociedad a nivel mundial. Y como bien lo citas, el día de hoy traemos información muy importante que seguramente va a ser muy útil para toda la población, no solamente al sector del turismo náutico y la industria portuaria, sino a toda la población. El día de hoy vamos a hablar acerca de los fundamentos del protocolo de salud para la operación portuaria con cruceros en su segunda versión. Con esto quiero anticipar que todo lo que hoy se vaya a mencionar tiende hacia la mejora continua. Estamos en un proceso de adaptación. Sabíamos en sesiones anteriores, de hecho no tenía el gusto de poder acompañarte aquí desde hace varios meses, pero sabíamos que iba a existir en algún momento la etapa post pandemia. Todavía nos encontramos en etapa pandemia, pero con la particularidad de que estamos a punto de reiniciar ciertas actividades económicas como la operación con cruceros, que no teníamos tal situación después de 1 año y 3 meses, increíblemente, Carlos. Sí, así es. Sobre todo el poder comprender cómo esta pandemia ha cambiado completamente los órdenes de operación, posiblemente de no nada más una actividad, sino muchísimas actividades durante, sí. Y sobre todo todos los comercios, y sobre todo que estamos nosotros en un puerto completamente turístico y que es de suma importancia, creo yo, el que podamos entender cómo vamos a operar en este reinicio de actividades y sobre todo las condiciones, la conciencia que debe de tener todos alrededor del turismo,
tanto autoridades como ciudadanos, comerciantes, prestadores de servicio ante pues lo que viene este nuevo orden, podría decirles, Así es. de actividades y la reactivación importante, pues yo creo que la actividad es primordial en este estado, Baja California Sur, Sí. que es el turismo, ingeniero. A nivel mundial el turismo, Carlos, está sufriendo cambios que a mi manera de ver tienen que ser considerados como positivos. Nadie se esperaba el efecto de una pandemia y hoy estamos aprendiendo cosas nuevas. Creo yo que nos estamos aprendiendo a renovar, a innovar lo necesario, a reinventarnos en algunos casos. Y esto no es otra cosa que una reingeniería, es un rediseño de todo lo que hemos estado haciendo. El puerto de Cabo San Lucas, más allá de los atractivos turísticos naturales y de las amenidades que aquí se encuentra el visitante, posee una característica muy particular a mi manera de ver, y es que en este sitio vamos a poder encontrar una diversidad de actividades, pero también una diversidad de pensamientos. Y hoy llegó el momento después de que se conocen las estadísticas de arribo de la industria aeronáutica, de más de 10 aeronaves por día y flujos de entrada y salida de turismo de más de 3,000 visitantes. Esto nos lleva a pensar que Cabo San Lucas es un puerto elegido y predilecto a nivel mundial. ¿Cuántos destinos turísticos a nivel mundial no quisieran tener nuestras cifras y nuestros números para tener ese sustento para la sociedad? Sabemos muy bien que no son números tan favorables como otras fechas, otras temporadas o etapas, pero por lo menos esto nos lleva, y lo he manejado en varias ocasiones, a mantenernos en el justo punto de equilibrio económico. Hoy tenemos en puerta no solo el análisis, estamos en recientes días recibiendo la noticia y la novedad de que es muy probable para la última semana de agosto de este año en curso podamos recibir el primer crucero aquí en el puerto de Cabo San Lucas con ciertas condiciones y términos que va a ser necesario cumplir, y agradezco el espacio que nos das aquí, Carlos, y a tu público que nos sigue, porque la información que vamos a dar a conocer hoy va a ser muy útil para prepararnos. Esa va a ser la clave. Necesitamos empezarnos a preparar para poder protegernos como población y proteger al viajero. Completamente de acuerdo. Y sobre todo que, pues bueno, es una enorme y muy buena noticia para la mayoría de las personas que viven de forma directa del puerto, pues porque ellos sentirán la actividad, el retorno de actividades Sí. de forma directa, y que paulatinamente pues esto se va a reproducir directamente en la población, dado Sí. que pues los ingresos que pueda tener el puerto se reproducen a la población hasta la última colonia que podamos nosotros tener, ¿no? Creo yo que esto es una muy buena noticia, pero pues obviamente vendrá con una nueva serie de normas, ¿no, ingeniero? Yo lo veo como esfuerzos, Carlos, porque a nivel mundial somos más de 1,000 puertos con características de turismo. Estamos nosotros colocados en el top 20 y posiblemente me atrevo a decir en el top 10 de los puertos que pudieran reiniciar estas operaciones, y esto va a exigir esfuerzos importantes para proteger a la población, proteger a los viajeros y mantener los índices económicos superiores al punto de equilibrio. Es una oportunidad privilegiada, y esto va a meritar no solo de la aportación en esfuerzos del sector gobierno, sino también del sector social. La sociedad y la industria de los comercios van a ser primordial, van a ser fundamentales para que esto se mantenga así un logro, y como lo voy a mencionar más adelante, operemos en índices de riesgo aceptables. El COVID-19 es una enfermedad que aparentemente llegó para quedarse todavía un tiempo más, y va a ser necesario que las medidas de salud se mantengan, incluso si estamos ya con el esquema completo de vacunación. Podemos ser transmisores, lo he mencionado en otros medios, hoy lo menciono también aquí contigo. Es altamente probable que todavía teniendo el esquema de vacunación completo podamos ser portadores y transmisores de este virus.
Y la otra situación es de que las tendencias de turismo a nivel mundial estamos observando que hay ciertos cambios significativos. La tendencia justamente antes del COVID-19 llevaba una acelerada necesidad de conocer sitios o destinos turísticos donde se establecieran el adecuado uso de tecnología, aplicaciones, y no solo eso, también de aspectos relacionados a la gestión y cuidados del medio ambiente. Hoy los destinos turísticos a nivel mundial están siendo elegidos sí y solo si existen condiciones de salud favorables para evitar el riesgo de una mala experiencia. Completamente. Creo que la conciencia, la precaución y sobre todo el irnos preparando para este nuevo desarrollo de actividades será una constante necesaria para pues el bien no solo de ciertos sectores, sino el bien casi realmente de una gran comunidad, sobre todo portuaria, que necesita de esta reactivación, y que obviamente también el Estado necesita de estos ingresos para pues para llevar a un mejor puerto lo que son tanto actividades económicas como los ingresos y redistribución del ingreso posible que se pueda generar a partir de estas actividades, y sobre todo el renombre, ¿no? El poder hacer las cosas bien y que seamos como muestra este puerto tan importante que como lo es Cabo San Lucas en esta, digamos, toma de medida, ¿no? Así es, o sea, yo no dudo que los ojos del mundo van a estar colocados en el puerto de Cabo San Lucas próximamente, y no solo esto, sino en el destino y en la región, y en esa medida tiene que ser la impresión del esfuerzo de todos nosotros, de seguirnos cuidando, de seguir manteniendo los protocolos de salud. Los protocolos de salud no van a pasar de moda, llegaron para quedarse y para mejorarse, no nada más eso. No hay que esperar, yo sugeriría de una vez hacernos a la idea, no hay que esperar a una visita de una autoridad. Nosotros mismos somos la propia autoridad de nuestro entorno y tenemos la capacidad de mejorar nuestro entorno y adaptarlo para que las condiciones de prevención, de cuidado de la salud sean las óptimas, y entonces puedan suceder mejoras de rebote en la actividad socioeconómica del destino. Excelente. Promediado más o menos, ¿a cuánto estarán activándose el número de cruceristas cada una de las embarcaciones más o menos, ingeniero? Por ahora, Carlos, tenemos, vamos a hablar de lo confirmado y de lo programado. En reservaciones de arribo de cruceros, en lo que corresponde de la última semana del mes de agosto al 31 de diciembre de este año 2021, tenemos reservados 120 buques, 121 buques para ser exactos, de características Panamax y Over Panamax. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen en sus dimensiones, vamos a trasladarlo a pasajeros de cruceros a bordo, capacidades para transportar desde 2.200 pasajeros hasta 4.200 pasajeros. Ahora, se estima que los viajes sean al 70% de su capacidad como máximo, esto al principio de la temporada. Sí, solo sí pasamos las acreditaciones que seguramente vamos a tener ya dentro de 3 semanas. Recibimos una comitiva de líneas navieras en donde van a venir a verificar las condiciones en el puerto y en el entorno para saber si son seguras para la operación. Insisto, esto es altamente probable. Estamos en la última etapa en donde las mejoras se pueden implementar. Las líneas navieras están recibiendo pues las necesidades y los requerimientos de los viajeros. Esto se va a dar. Y el factor importante a la pregunta que me haces es, son 120 cruceros posibles, pero confirmados tenemos por ahora 16. Tenemos el 10% confirmado. Reservado tenemos 120, confirmados tenemos 16. Pero la cifra no es mínima. Son 68,000 pasajeros. Y si hablamos de que cada pasajero, según estadísticas y encuestas que aplicó el Banco de México en el 2019, justamente antes de la pandemia, cada pasajero de crucero gastaba en promedio $60 en su estadía por Cabo San Lucas. Eso nos lleva a que si un crucero de 4.200 pasajeros arriba a este destino,
son no menos de $240,000 por arribo en 10 horas de estadía. Casi 5 millones de pesos en 10 horas. Claro, y hay muchas actividades que se miden por ingresos anuales y esas se miden por directamente minutos y horas, ¿no? Claro, si esto lo trasladamos a los tan solo 16 arribos y los más de 68,000 pasajeros que estamos estimando operar en el último cuatrimestre de lo que es el año 2021, entonces nos lleva a recibir o captar divisas encima de los 100 millones de pesos. Y esto va a ser muy importante porque no lo veíamos desde hace más de año y medio. Claro. Entonces esto va a ser un aliciente para todos, va a ser una oportunidad que a lo mejor, digamos, es mínima, sí, pero también hablando en la justa medida de economía, salud y desarrollo, llega en el mejor momento. Completamente, y sobre todo creo, como ya lo anteriormente comentábamos, quiero recordarle a todos nuestros viewers que estamos con el ingeniero Fernando Hoyos Romero, el cual es administrador del puerto integral de Cabo San Lucas, y nos está platicando pues la nueva reactivación directa del puerto, que viene de alguna forma a establecer ciertas normas, protocolos para la activación. Y qué bueno que lo estás resaltando, el hecho de que es importante que todo comercio, no nada más el del puerto, alrededor de él, Claro. tome las indicaciones necesarias, porque pues bueno, ya lo estamos viendo, $60 en promedio, estamos hablando de no menos de 1,200 pesos por persona. Así es. Entonces esto es sinceramente en números algo bastante importante, que tenemos que tomar conciencia de la protección, no tan solo de nosotros como comerciantes, como prestadores de servicios, sino también de proteger a los turistas que vienen, porque pues bueno, a números cerrados, al cierre de operación, tendremos yo creo que una visión bastante buena de las precauciones y medidas que tomemos para poder atenderlo, ¿no? Sí, la ruta de la Riviera Mexicana es posiblemente única por sus características y los puertos que la componen. Inicialmente el plan consiste en que los buques tipo cruceros zarpen con todas las medidas de salud del país origen, en este caso Estados Unidos, de los puertos más importantes en materia turística, denominados home port en términos técnicos. Los puertos serían San Francisco, San Diego, Los Ángeles y Long Beach. Esta sería la procedencia. Obviamente, en origen se tendrían protocolos de salud establecidos conforme al estándar del país origen, Estados Unidos. Durante el viaje pretendemos tener comunicación permanente y constante con la tripulación para saber el estatus de lo que se comporta a bordo, tanto en tripulantes como en pasajeros. Todos los pasajeros, previo a que aborden el crucero, en los home ports, en el puerto origen, van a ser sujetos a una prueba COVID. Y se permitirá el viaje solamente si el resultado es negativo. Y resaltando dentro de esta fase, digamos, del que puedan embarcarse, estaríamos hablando obviamente que la mayoría de estos turistas ya estarían vacunados para poder salir del país de origen. ¿Es correcto? Y aparte, lo que trato de entenderlo es el monitoreo dentro del barco, sí, y la travesía, de cómo se está comportando en estas condiciones la enfermedad, si en su momento obviamente no lo existe, ir sabiendo de primera mano para todos los puertos saber cómo vienen los turistas, ¿no? Sí, una de las ventajas de la industria de cruceros, Carlos, es que a bordo se tiene una unidad médica especializada con personal para poder establecer el monitoreo y establecer las reacciones en caso de contención de alguna situación que lo amerite. Y no solo para COVID-19, o sea, en el esquema marítimo portuario sabemos que el control y la prevención de enfermedades infectocontagiosas es riguroso.
El SARS-CoV-2, COVID-19, es una de tantas enfermedades infectocontagiosas relacionadas al medio marítimo portuario. Por fortuna, las medidas generales nos sirven para contrarrestar los efectos del SARS-CoV-2 y de otras enfermedades infectocontagiosas. Dentro de los protocolos a bordo existe la comunicación y monitoreo, en este caso con los pasajeros y los tripulantes, y se va a utilizar parte de este procedimiento para tener comunicación con tierra y estar seguros 48 horas antes, 24 horas antes del arribo y durante el arribo de que estamos libres de COVID. Ahora, esto corresponde al buque, pero en tierra también va a meritar que nosotros estemos preparados, y aquí precisamente el protocolo que hoy vamos a dar a conocer establece que por medida de prevención y por la seguridad de todos, es necesario que el personal en tierra que tenga contacto con el turismo nacional o internacional, sea de crucero o no sea de crucero, es necesario tenga su esquema de vacunación completo. Esto como una medida de prevención. Vale. Adicionalmente, el uso de cubrebocas, el uso de gafas, el distanciamiento social, la disposición de barreras físicas como un tapete con líquidos esterilizantes, la esterilización de las áreas tanto en tierra como en las unidades de transporte terrestres y marítimos. Esto va a ser básico. Adelanto que sí va a ser necesario que se lleve al pie de la letra el protocolo establecido. Los protocolos ya estaban establecidos desde el año pasado. Bueno. Y uno de los procedimientos que establecía el protocolo era la bitácora de esterilización de las áreas. Va a ser muy importante el control de los registros y sobre todo que se implementen estas acciones, porque solamente así vamos a poder reducir a un índice de riesgo aceptable de contagios. Así es. Y pues bueno, sin más, voy a pedirte que vamos a poder poner aquí en la pantalla pues lo que estamos platicando de lo que viene en la cuestión de el protocolo, y pues nos vayas explicando y con gusto Sí. yo voy moviendo. Vamos a la diapositiva número 2 para dar a conocer la temática. Muy bien. ¿Sí? Hoy les voy a platicar rápidamente de los antecedentes, de las operaciones del Puerto Puente Humanitario, del sistema de gestión de crisis, del proceso de arribo de buque que vamos a implementar, de los fundamentos del protocolo y de la importancia de la industria de cruceros para el puerto de Cabo San Lucas. He dado algunos adelantos, pero vamos a irnos por partes. Vamos a dar a conocer el objetivo en la siguiente diapositiva. Conociendo que tenemos aquí en esta sala las medidas de salud, voy a retirarme el cubrebocas Adelante, claro. y así poder tener mejor respiración y dialogar con ustedes. Sí. Bien, quiero dar a conocer el objetivo, que está en la siguiente diapositiva. El objetivo, y es importante resaltar, es realizar las operaciones portuarias con cruceros bajo índices de riesgo aceptables, orientados a reducir las posibilidades de transmisión de enfermedades infectocontagiosas, incluidas el SARS-CoV-2, COVID-19, entre los buques y el puerto de Cabo San Lucas. A su vez, tenemos una nueva meta: mantener un protocolo de procedimientos planificados para responder a casos sospechosos tanto en tierra como a bordo, contando con la colaboración y coordinación de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, así como de las autoridades marítimas y portuarias. Aquí es importante reconocer, y lo menciono en la siguiente diapositiva, el esquema de autoridades portuarias. Nos vamos a encontrar con la misma Secretaría de Marina, a través de la Capitanía de Puerto, que es una autoridad tanto marítima como portuaria, el Instituto Nacional de Migración y sobre todo Sanidad Internacional, que son quienes van a recibir los reportes y los informes médicos de salud a las 48, 24 horas antes y durante el arribo. Perfecto. Existirán otras 2 autoridades como las aduanas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. En este rol, como apreciaremos en la siguiente diapositiva, también está involucrado y considerado el Comité Estatal de Seguridad en Salud y sus funciones, que están referidas en pantalla, y que por ahí puse también la fuente y la referencia para que, si quieren tener una amplia consulta
es muy importante todo lo que hace este comité estatal, que si bien no propiamente es una autoridad portuaria, es una autoridad en el Estado. Y hay que reconocer que lo que se nos indica y se nos instruye se tiene que cumplir, principalmente por el aforo y las actividades que se van a realizar por lo que se permita según el semáforo de salud o sistema de alerta sanitaria. Aparte la sinergia de información, ¿no? Es correcto. Vamos a adelantarnos 2 diapositivas más. Y aquí vemos la estadística de casos SARS-CoV-2, COVID-19 en México. Este es el resumen hasta hace apenas 2 días. Les agradeceré visiten la fuente para que tengan pronta referencia y observen que la situación de avance y de presencia de este virus, de esta pandemia, sigue todavía presente. Lo cual cabe mucho resaltar, y perdón que me meta, Sí. pero como tú comentabas, hay un riesgo aceptado, Sí, ¿no? Que se entiende que al 100% no se puede evitar, pero que si seguimos las normas tal cuales, tendremos un gran porcentaje de poder no contagiar tanto al turista o el turista a los comerciantes así es. y prestadores de servicios, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en un caso personal, ante la sospecha, es necesario practicarse las pruebas. Claro. En estos cambios de temperatura, en mi persona afectado por cambios de temperatura bruscos, de ingreso a aires acondicionados y salir a caminar el puerto para supervisar esos cambios bruscos, generan en ocasiones malestares. En mi caso, pues, me he practicado la prueba el día de ayer, negativo, pero sí es importante darle esa importancia, es importante darle esa prioridad a las cosas de nuestra propia salud, porque en la medida en que nosotros tengamos la salud óptima, en esa medida vamos a poder ofrecer servicios confiables. Entiendo esa invitación a toda la gente que está dentro del primer cuadro de la ciudad, Sí. a estar monitoreando la salud de los empleados, Así es. la propia, para este tipo de actividades, ¿no? Así es, porque como vemos en esta gráfica, el índice, si bien sabemos, va ligeramente a la baja de los últimos días a la fecha. En casos positivos COVID seguimos todavía con presencia del virus. Claro. Entonces es importante que si vamos a aperturar una nueva actividad económica que no la tenemos contemplada en 1 año y 3 meses, hoy seamos responsables, tanto desde el punto de vista sector gobierno, pero también desde el punto de vista sociedad. En la siguiente imagen vemos la situación actual del sistema de alerta sanitaria en Los Cabos. Nos encontramos todavía en nivel 5, color naranja, con el aforo del 30% de las unidades de transporte. Claro. Y bien, para entrar en materia, el proceso de operación con cruceros, para que la población también se mantenga tranquila, iniciará con la solicitud de arribo de crucero, con la confirmación dada 72 horas antes por las agencias consignatarias y los representantes del buque en el puerto, el informe médico de a bordo, dado a Sanidad Internacional 24 horas antes, el informe médico al arribo, el chequeo del sistema de alertas sanitarias que sea favorable, y al final algo que se llama libre plática o free practice, que no es otra cosa que la autorización para embarcar y desembarcar pasajeros de cruceros en este caso. Las actividades que vamos a tener son la reservación de arribo de cruceros, el seguimiento a los casos sospechosos o positivos que estén a bordo, o bien la declaración de libre COVID a bordo, el mantenimiento de las medidas bilaterales tanto a bordo como en puerto, y el protocolo de salud tanto en buques como en puerto. Como salida vamos a tener el producto de una operación eficiente entre el buque y el puerto y el despacho en orden. Todo esto está basado, como lo observaremos en la siguiente diapositiva, en las fases de la gestión de crisis, que son preparación, respuesta, recuperación y mitigación. A mi manera de ver las cosas, un punto particular de vista, la etapa más importante es la preparación. Claro. A como iniciamos, se puede dar la siguiente vista del procedimiento. Hablando de preparación, la siguiente diapositiva es importante, forma parte del protocolo de salud. Primero, como lo mencionaba, el personal
la zona portuaria, la zona del puerto, tiene que contar con su esquema completo de vacunación. Esto como una medida preventiva, eficaz, para reducir cualquier riesgo. En segundo término, la esterilización de la zona portuaria y yo diría también de las embarcaciones. Contar con las confirmaciones de arribo, contar con los informes libres de COVID a bordo, pero también el puerto tiene que confirmar que no tenga casos. Claro. También nosotros tenemos esa responsabilidad. Y por otro lado, mantener las medidas físicas para prevenir cualquier situación de riesgo asociada a COVID-19, como son la capacitación, la organización de brigadas, contar con los certificados de empresas que expide el Instituto Mexicano de Seguro Social, o bien un certificado que se llama también Punto Limpio. Sirve todo lo necesario para contar con capacitación, orientación, establecimiento de medidas, implementación de medidas. Todo va a servir y va a abonar para reducir los efectos de transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Y un punto importante, el supervisor COVID, una persona de las mismas compañías que se ha nombrado para que supervise y haga cumple y haga cumplir las medidas preventivas de salud. En la siguiente imagen observamos en los casos de respuesta, ¿qué pasaría si ocurre un caso positivo? Si no ocurre ningún caso, bueno, toda la dinámica transcurre con normalidad. Claro. Pero ¿qué pasaría si tenemos un caso positivo? Bien, ya están considerados los dos términos. Si fuera a bordo antes del arribo y si fuera durante la estadía del buque en puerto. En ambos casos tenemos contemplados desde reducir o solicitar la reducción de la velocidad del buque para implementar las medidas con tiempo en tierra, solicitar al buque su retorno a origen en caso de que el índice de contagio sea superior en porcentaje, o bien mantener al buque en cuarentena y responder en tierra para que las condiciones sean favorables para la seguridad de la vida humana en el mar. Si el caso fuera en tierra, suspender las operaciones portuarias hasta que sea el momento más apropiado y se establezcan las medidas preventivas de salud en tierra, identificar el área de influencia o contagio, así como los contactos cercanos a la persona que haya dado caso positivo o sospechoso, reforzar las medidas de prevención para el cuidado de salud en tierra y se va a establecer una zona que se destinará en el puerto como zona de aislamiento de personas en caso de sospecha o en caso de que estén presentando la total sintomatología, y serán obviamente canalizados a que cumplan con una prueba COVID. Esto es importante y hacemos una pequeña pausa para que podamos comprender que estamos trabajando bajo la posibilidad de un contagio y que si nosotros nos apegamos estrictamente a las medidas, vamos a subsanar el no caer en una cuarentena que sería económicamente bastante fuerte, porque pues bueno, tendrían que suspenderse todas las actividades. Por eso hacer el hincapié, prestadores de servicio, comerciantes, todas las actividades alrededor de lo que es el puerto y las actividades cuando bajan los cruceristas, estar muy al pendientes de hacer sus propios protocolos en la cuestión de sanitización de las áreas, en la cuestión de verificación y monitoreo a los trabajadores mediante pruebas COVID, y tener esto muy en punto porque también su bienestar económico está en juego. Así es, y sobre todo la salud. Completamente. Bien, en las otras dos diapositivas hablan acerca de la recuperación, de cómo gradualmente el rol de autoridades, el rol de la sociedad se involucraría para responder y controlar los efectos de un posible contagio. Y por último, la mitigación, el analizar qué pudo haber sucedido, qué procedimientos se puede mejorar, incluso el protocolo, y sobre todo que esto no volviera a ocurrir. Hablo de que el protocolo está basado en un sistema de gestión de crisis. Obviamente la preparación nos lleva
a operar en márgenes de condición normal. Claro. Pero la gestión de crisis nos exige también pensar en qué pasaría El extremo, si existe un caso positivo. Claro. Entonces, por la preparación sabemos que es el fin que se pretende, operar en índices de riesgo aceptable y que la economía sea dinámica y benéfica para todos. Pero también estamos pensando en las reacciones. Para reforzar este protocolo tenemos en la siguiente imagen el diagrama de flujo que nos habla en resumen de cómo van sucediendo las operaciones y las actividades y las reacciones condicionales en caso de que exista una ruptura de las condiciones óptimas de salud. Ahí hablamos entonces de acciones de contención. Vamos a hablar acerca, para concluir esta primera plática, vamos a adelantarnos 2 diapositivas. ¿Qué actividades dependientes de la industria de cruceros observamos en el puerto de Cabo San Lucas? Hoy identificamos que esta industria genera más de 5,000 empleos directos y 15,000 indirectos. Esto nos lleva a casi del 10 al 20% de la población total de nuestro destino. Ahí nos vamos a encontrar distintas actividades de turismo náutico, del ramo alimentos y bebidas, actividades terrestres y de comercio. Quise mostrarles también una gráfica de la estadística de arribo de cruceros, en donde, si observamos, hemos tenido en el año del 2008 índices de arribo de cruceros por encima de los 390 buques y justamente en el año en que se declara la pandemia 56 cruceros. Es una gran diferencia de lo que estábamos habituados a ver, que incluso era sorprendente tener hasta 5 buques estacionados, bueno, no estacionados, ¿no? Pero fondeados en la marina, en nuestra marina, en todo el espacio marítimo que tenemos, y pues a irnos a completamente contar con los dedos. Así ¿no? Es. Toda una temporada, ¿no? Así es. En movimiento de pasajeros, hubo años, por ejemplo, en que llegamos a cerca de los 600,000 pasajeros por año. Hoy estamos luchando por tener 60,000 o 68,000, si bien nos va en este 2021. Gran diferencia. En derrama económica, sabemos que por cada arribo de crucero, como lo he mencionado, la derrama económica, tomando en cuenta un crucero de 4,000 pasajeros, nos da un beneficio económico directo de $240,000 por cada arribo para el destino. Son cerca de 5 millones de pesos por arribo. Entonces este factor es importante, porque si bien son 16 arribos los que tenemos hoy confirmados, bueno, corresponden a una importante aportación económica y captación de divisas para el destino. Y hasta aquí quisiera dar a conocer la información, Carlos. Gracias por tu tiempo, y la conclusión a la que yo llegaría y comparto es que el riesgo sigue existiendo, pero podemos operar en índices de riesgo aceptable. El factor está en nosotros, y el esfuerzo que todos nosotros podamos hacer va a ser benéfico para el desarrollo económico y social. Y si bien todo lo que acabo de mencionar nos deja un impacto, cabe mencionar también que tenemos en nuestras manos la oportunidad de reactivar la economía con responsabilidad, y somos un puerto elegido y predilecto para poder reiniciar estas operaciones próximamente con cruceros, y es algo que hay que celebrarlo por los compromisos que ha tenido tanto el sector gobierno como el sector social y comercial y productivo de aquí de la región y del estado. Así que tenemos tarea. No, completamente agradecerte, ingeniero, el que nos puedas acercar esta información, sobre todo darnos un espacio en tu tiempo. Habitualmente estamos por las tardes, pero esta información era tan importante que nos concedió el ingeniero Fernando Hoyos, el poder darnos este pequeño tiempo, y aparte, pues obviamente nosotros con gusto poder canalizar la información e invitar a todos los grupos, a las personas que nos han dado su atención, a puedan compartir, reproducir este video
porque la información que está pasando ahorita, esta información completamente no se la está dando con nadie. Esto es directamente una parte de una exclusividad de ese tipo de información, y sobre todo porque los medios ahorita no están habituados a dar información a espacios importantes, a información que realmente importa. Y pues bueno, estamos en este medio comprometidos con el desarrollo y el bienestar del puerto, el puerto Ciudad Cabo San Lucas, y que nos impera a solicitar a toda la comunidad del puerto, a todos los empresarios, a todas las personas que están alrededor de la actividad turística: cuidémonos, estemos firmes en los protocolos que tengamos para cuidar a nuestros comensales, a nuestros compradores, a nuestros turistas, a nuestros cruceristas, y podamos nosotros no hablar, pues posiblemente no de las actividades como anteriormente teníamos, pero sí de un importante impulso económico a la economía de Baja California Sur, que tan necesario es para todas las personas, ¿no? A toda la población directamente inmiscuida en esto. Muchísimas gracias, reiteramos, el espacio está abierto siempre, ingeniero, y agradecerle obviamente de nueva cuenta el tiempo que nos dio y esta información tan importante que es necesaria que se pueda saber. No, muchas gracias, Carlos, a tus televidentes también, a tus seguidores. Informarles que esto es el inicio de un gran trabajo que se viene, y teniendo más avances, si estás tú de acuerdo, me gustaría volver a compartir esta información y los avances que se vayan generando para tener informada a la población y a la sociedad, porque sí va a ser importante que en este barco estemos sumados todos. Completamente, y yo creo que todos estamos en la mejor disposición a que nos vaya bien y que nos vaya pues posiblemente como en otros años, y tenemos que ser corresponsables de la salud tanto nuestra como de las personas que nos visitan. Así es. Muchísimas gracias a todos los viewers que estuvieron por ahí para podernos ver. Ayúdennos a compartir esta información, es muy importante que lo tengan, no nada más por el hecho de tener más compartidas. Eso sinceramente no nos importa, nos importa que llegue esta información a la mayor cantidad de personas posibles para que puedan estar preparados para lo que viene. El hecho de poder tener de nueva cuenta cruceros en nuestro destino es algo muy importante, y que tenemos que estar al día en todos los protocolos de salud, como ya reiteradamente lo hemos comentado, tanto para cuidarnos nosotros como a las personas que nos visitan. Muchísimas gracias, ingeniero, y nos vemos, que tengan un excelente día. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Más de 94 veces compartido esta emisión. Les agradecemos a todos que nos ayudaron. Excelente día. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias.